¿Alguna vez te peleaste con alguno de tus hermanos? Lo más seguro es que sí. Y es que a los hermanos hay momentos en que se les ama o se les aborrece. ¿Por qué la relación fraternal tiene conflictos? ¿Cómo afecta el vínculo fraternal a la forma en la que nos relacionamos con el mundo? Hoy, en Diálogos en Confianza, conflictos entre hermanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste el día de hoy vamos a hablar de conflictos entre hermanos. Y bueno, es que aquí en México hay un mito que dice que, bueno, te tienes que llevar perfecto con tus hermanos y con toda la familia. Pero vamos a ver si eso es real. ¿Qué tanto nos llevamos bien con los hermanos? Si nos hace bien llevarnos con los hermanos, esta relación que se establece desde chiquititos con nuestros hermanos, ¿cómo nos ayuda en las relaciones futuras a nosotros como adultos? Vamos a ver todo esto aquí en el programa, así es que quédate con nosotros. Recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos, las redes sociales también. Y bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestro público del día de hoy. Y Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien. Muy Qué buenos gusto días saludarte. a todos. Ya lista con las redes, como decías, y también con las llamadas. Así que si tiene algún comentario, si usted se pelea con su hermano, si hace muchos años que se peleó, hablando de los adultos, o si los papás que nos están viendo, los papás, las mamás, enfrentan esto con sus hijos en la vida cotidiana, compártanos su experiencia, cómo es y cómo la viven. Pues muy bien, pues me da risa porque estamos aquí hablando de pleitos entre hermanos y Rosario está botada de la risa, así es que seguramente algo tendrá que contarnos sobre los pleitos entre los hermanos. Rosario Busquets, terapeuta familiar y autora del libro Si lo amas, edúcalo. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Y por Muy qué te contenta. ríes? Cuéntame. Pues porque soy la mayor de 4 Ajá, y por supuesto que te peleas con tus hermanos. claro. No hay ni la más mínima duda al Ni respecto. la más mínima duda, ¿verdad? Eso de Nada. que las familias que nunca se pelean, quién sabe, ¿verdad? A menos que no vivan juntas, cada quien en un continente, podría ser. Ándale, sí es cierto, eso tal vez sí. Bueno, y también está con nosotros Vidal Smith. Él es pedagogo, autor y director de escuelaparapadres.com. ¿Cómo estás, Vidal? Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, muy bien. Y efectivamente, yo creo que la relación con los hermanos es un laboratorio social de cómo van a funcionar las cosas y el orden de nacimiento también impacta. Hay mucho de dónde, carnita de dónde sacarle a este tema. Realmente creo que es uno de los elementos que más nos definen en nuestra socialización. Sí, la relación con los hermanos. Así es. Así es. Fíjate qué importante, ahorita nos los irás diciendo. Pero bueno, pues para entrar al tema, te pido que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Y les preguntamos, ¿por qué peleas con tus hermanos? Vamos a ver qué nos dijo el público. Comúnmente es por tonterías, por ropa o por que agarre sus cosas. La mayoría de veces por malos entendidos, ¿no? Malentendidos por no te pones de acuerdo en algo que quieres o porque él piensa de otra manera o a veces por cosas mayores, pero por lo general son malentendidos. Por diferentes opiniones, o sea, por los caracteres que tenemos cada quien. Pues más que nada por la atención de los padres. Yo creo que como los dos somos hombres, por la autoridad entre nosotros dos. A veces porque él le habla mal a mi mamá o porque yo le llego a hablar mal a mi mamá, realmente nada más es eso, tengo una muy buena relación con él. Principalmente por la diferencia de temperamentos, somos muy diferentes, entonces a veces hay choques entre nosotras y eso es básicamente lo que nos hace discutir. Porque me quita mis cosas, porque agarra todo y quiere ser como yo. Pues realmente por cosas que muchas veces no tienen valor, entonces son peleas muy normales y a los 5 minutos ya estamos bien. Porque se meten en asuntos que no son suyos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como les dije, vamos a platicar sobre este tema de la relación con los hermanos. Y bueno, ya vimos el sondeo y yo les quisiera preguntar, ¿qué representan los hermanos para nuestras vidas de niños? Vidal, por favor. Bueno, lo que pueden representar de entrada cuando un mayor recibe al bebé o se da cuenta que hay un bebé es un rival, porque lo que queremos es en exclusiva la atención,
el afecto, ser especiales, únicos para quienes representan lo más importante en nuestra existencia en esas etapas, que nos dan identidad, que nos soportan, que nos dan toda una serie de elementos vitales. Entonces, hay una autora llamada Ana Serrano que cuenta una anécdota muy simpática donde dice, a ver, para que se den una idea de qué pasa, haz de cuenta que tu marido te dice, amor, como te quiero tanto, traje otra como tú, a la que tienes que querer también, compartir, y pues nos vamos a divertir en la cama y todos juntos vamos a estar aquí compartiendo, y quiero que además le prestes todo lo tuyo y lo quieras. Entonces, nada más para que nos demos una idea de cómo sí se llega a sentir una invasión a una relación que era exclusiva. Entonces, los papás tenemos que tener estrategias claras para amortiguar el impacto que inevitablemente va a ocurrir. Y esa rivalidad puede reducirse de una manera importante. Oye, no siempre ocurre. Así como lo planteas, Vidal, está dificilísimo, ¿no? Porque imagínate, ¿en qué momento vas a aceptar, ¿no?, que tener a la rival de ese tamaño? O sea, y aparte, ¿sabes qué? También me llama un poco la atención que a veces los niños lo piden y no saben lo que están pidiendo. Ya ves los niños chiquitos que dicen, bueno, ay, quiero un hermanito, y llega el hermanito y Bueno, pasa hay esto uno que que ya dicen, que ¿no? lo tenía, dijo, bueno, ya, devuélvelo. Ya no me gustó cómo era, y además yo me imaginaba un niño con el que iba yo a estar jugando de inmediato y es un bultito rojo que llora y que está prendido a la mamá y que absolutamente todos vienen a ver y yo me vuelvo transparente, ¿no? Sí, no, terrible. Yo tengo un sobrino que le dijo a su mamá, ¿no te lo puedes volver a comer? A comer. Digo, no. Esa no la había escuchado. Estaba pero en tu pancita, sí, no te claro, lo puedes volver a comer, claro. mamá, por favor. Pero bueno, le doy la bienvenida también que está con nosotros Silvia Heiser. Ella es psicoanalista y fundadora, presidenta del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? Linda? Mucho gusto. Mucho Hola. gusto de estar con ustedes y también con ustedes. Qué gusto verte, qué bueno que ya estás por aquí. Y bueno, ¿necesariamente se tienen que llevar bien los hijos todo el tiempo? Yo creo que necesariamente llevarse bien todo el tiempo nadie. Nadie. Sí. Ni las parejas, ni los amigos, ni los compañeros de trabajo, ni nadie. Yo creo que el tema no está en llevarte bien o llevarte mal. El tema está en aprender a resolver las diferencias de opinión y los desacuerdos. O sea, para mí esa es la base en la interacción que quieras. Aquellas relaciones en donde hay más química, te tiendes a enojar menos, pero no es mérito de nadie, porque naturalmente tú y yo pensamos más igual y por lo tanto no se suscita tanto desacuerdo. Pero yo creo que la meta no está en llevarse bien, sino en saber resolver aquellos momentos donde entras en conflicto. Y una vez que lo logras, bueno, creo que se te abren puertas en todos los sentidos, ¿no? En la relación y la interacción que sea. Claro. Y los hermanos, evidentemente, por excelencia, son una de esas interacciones que nadie te pregunta, ¿no? Que son obligadas porque convives a fuerza dentro del mismo espacio. Y yo quitaría un poco de peso a lo que dijo Vidal porque me asusté. ¿En qué, Rosario? ¿Tú también te asustaste? Te voy a decir, sí, yo claro también que me asusté. la verdad. Dije, y le voy a quitar peso en este sentido. La inmensa mayoría de las familias, cuando reciben un hijo a un hermano, ¿no? Estamos en edades en donde apenas estamos procesando. Creo que si a los 3 años, 2 niños jugando a que son papá y mamá le dicen uno al otro, voy a traerme otra esposa, pues esa niña de 3 años va a decir, hombre, tráela, ¿no? Y igual nos divertimos. Porque está en proceso de formación el criterio completo y claro. Por eso creo que nos asusta, porque le dimos conciencia a alguien de 3 años, de alguien de 25, que dice, de ninguna manera. Este es un ejemplo que se le da al adulto para que el adulto le mida. Empatice. Exacto, nada más. No lo tomes tan a la ligera. Ajá. Y una cosa bien importante, rescatando lo que estás diciendo, tú no puedes forzar el amor hacia alguien. Es una obviedad, pero se nos olvida como papás a veces. Tienes que quererlo, es tu hermano, es tu compañero para toda la vida y estarás con él todo el tiempo. No es cierto. Uno elige sus afinidades y sus afectos, o sea, incluyendo el hermano. Lo que no es cierto es la frase de tienes que quererlo, ¿verdad? Porque lo demás sí, o sea, bueno, al principio sí, Vidal, estás con ellos. Tienes que aprender a convivir con él. Te toca estar con ellos, a veces te los ponen en el mismo cuarto, hay inclusive, sabemos que en México hay familias donde duermen inclusive en las mismas camas, y entonces, bueno, van creciendo y sí, aunque no lo quieras, ahí lo tienes, ¿no? Esto sucede. Ahora, lo quieres a pesar de ti mismo, ¿eh? O sea, hay una parte en la que yo sí creo que estamos hechos
para despertar emociones en todas nuestras interacciones. Y si vas a vivir con alguien 15 años dentro de un mismo espacio, lo vas a querer a pesar de ti mismo, por gordo que te caiga. O sea, porque te acaba lastimando una relación de adultos en donde no te llevas con tu hermano, te acaba lastimando no llevarte bien con tu hermano. Sí. O sea, sí lo acabas lamentando de todas maneras. Pero eso no tendrá porque que lo ver. quisiste de todas formas. Sí, ¿tú crees? ¿No tendrá que ver con una idea como cultural? Silvia, ¿tú nos quieres comentar cómo es esto de las relaciones entre hermanos, el llevarse bien entre los hermanos? ¿No será un rollo más bien cultural que nos obliga, más que el que de veras acabes queriéndolo? Igual y te cae gordo desde que nació. Bueno, indiscutiblemente que hay que poner ciertas premisas que acontecen en la vida emocional de los seres humanos, ¿no? En la vida emocional de los seres humanos, ciertamente no nacemos con una posibilidad de amar al otro. Eso, cuando tú tocas el asunto de lo cultural, es algo que se tiene que desarrollar y que tiene que ser una aprehensión, no un aprendizaje, pero sí una aprehensión. Entonces, bueno, lo que decía Vidal, esta rivalidad natural que viene con el hermano, ¿a qué se debe? ¿Por qué es? ¿Por qué es tan natural? ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué es tan intensa? Bueno, en la Biblia sabemos qué fue lo que pasó con Caín y Abel, ¿sí? Y es una rivalidad a muerte. Entonces, lo que al menos psicoanalíticamente nosotros concebimos, ¿sí?, es que el otro, la construcción del otro, no es fácil dentro de las líneas amorosas. Es más bien, digamos, un acercamiento no por el amor, sino por la rivalidad, por el tener que reconocer al otro, ¿sí?, que es mi radical diferencia. Sobre todo estos principios son importantes. El otro es una radical diferencia. ¿En qué convenimos? Bueno, eso se va a gestar, y eso, entre comillas, si la familia, y sobre todo la madre, da ese bien ambiente, y no la madre la que provoca las rivalidades a muerte con los hijos. Porque hay un consentido. Claro, bueno, sí, muchas veces eso sucede y eso es parte del conflicto. Pero entonces sería, en todos los casos, nace esa rivalidad, porque también hemos escuchado de hermanos que, bueno, como tú decías, hay algunos que sí se llevan bien y algunos que sí se quieren. En todos los casos se da al principio la rivalidad. Pero pudieron resolver los conflictos cuando se presentó la situación. Yo lo que digo es, ¿de nacimiento se quisieron? Porque yo es a lo que me estoy refiriendo. Sí, por eso pregunto. Es algo constitutivo. No es algo, digamos, problematizado por la sociedad o por el ambiente. Es decir, a ver, lo dejo más claro. Tú naces con dos ojos y a ver qué haces con ellos. ¿Ok? Esta rivalidad, con esa naces. Y además tiene consecuencias muy positivas, enormemente positivas. Creo que si recuerdan ustedes Naranja Mecánica de Kubrick, ¿sí?, plantea perfectamente bien la necesidad de la rivalidad con el otro y de la agresividad con el otro. Porque cuando se la quitan, entonces está a merced de lo peor de los otros. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no dejar las bases bien sentadas? Eso es natural, es normal, es propio de la especie. Así que, what's happened? Pero desde ahí yo pensaría que las dos cosas se acaban desarrollando. Yo no pensaría que nacemos amando al otro. No, pues espérame, tengo que empezar a conocer y a ubicar que existe. Sí. Pero tampoco creo que empezamos rivalizando con el otro, porque este chiquito, primer hijo de la casa, no ha rivalizado con nada. Surge la rivalidad cuando aparece el otro a provocarla. Porque pierde la atención. Porque pierde la atención, porque la comparte, pero no estaba rivalizando con toda cosa desde el momento del nacimiento. No, es propio. La rivalidad es propia, es lo que estoy sentando como base. Es propia. Tú no la vas a desencadenar si no tienes el estímulo exterior, pero ya la con tienes. El amor pasaría lo mismo. Cuando aparece la persona y desencadena ese amor, tú ya lo tienes. Pues es amor a primera vista. Sabemos del flechazo, sabemos del amor a primera vista, sabemos de todo. Yo lo que quiero sentar son que a veces
en el imaginario social nos perdemos en lugar de poner las constituciones normales, naturales de los seres humanos. Eso es todo lo que quiero apuntar. No, nos queda clarísimo, pero bueno, hay que cuestionarlo, ¿no? Sí, a ti que te gusta que lo cuestionemos, lo estamos cuestionando. Por favor. Comprenderlo también a través de la visión de la gente y de lo que viven en sus familias, porque qué tanto influye el que llega este bebé, cómo se comporta el resto de la familia para explicarle al mayor, ¿no? Cómo se comporta la mamá, el papá, qué funciona dentro de la familia. Por ejemplo, aquí nos dice Cintia García, tengo 2 hijas de 13 y 11 años, ellas se pelean y llegan a ser muy agresivas, nos pregunta qué puede hacer. Otra persona nos dice que tienen sus hijos 5 años de diferencia entre ellos y que a veces se entienden o se llevan con calificativos muy ofensivos y cómo puede hacer como padre para tratar esta situación. En fin, muchos papás que ya nos están empezando a llamar con muchísimas dudas. Bueno, pues vámonos a este siguiente sondeo, acompáñanos. Pues les digo que no peleen, que tienen que aprender a arreglar las cosas con palabras. Pues un correctivo, pero no a grandes rasgos, o sea, tranquilo, ¿no? Hablar con ellos, ubicarlos, guiarlos. Yo creo que enseñarle que siempre hay un punto de diálogo en cualquier conflicto, que lo último, y bueno, yo no acepto los golpes, pero que en todo caso eso es lo último, que lo primero es hablarlo, ¿sí? Discutirlo y llegar a un acuerdo. Platicar con ellos a solas para que vean que no hay necesidad de arreglar las cosas con insultos y mucho menos a golpes. Trato de dialogar con ellos para que tengan una buena relación. Igual nos dejan y que nosotros nos dejen que nos pasen el enojo y solucionemos las cosas. Nos llaman la atención. Como ya somos grandes, pues no nos pueden pegar, nada más una llamada de atención. Nos llaman la atención y pues nos dan una plática de que no debe ser eso, somos hermanos. Bueno, nos llaman la atención y nos dicen que eso está mal, que no se debe hacer, que tenemos que compartir un lazo más unido. Pues nos llaman la atención a los dos, pero primero se arreglan los problemas y ya después hablan con nosotros. Que mi mamá trata siempre de calmarnos, de separarnos, nunca trata tampoco de evitar la pelea, sino hacer el diálogo y que tienes que decirle que se tienen que decir. Tratan de calmarnos y hacer como una conversación más amena. Nos dicen, a ver, cálmense, las cosas son así, tranquilas, y ya arreglamos las cosas por medio del diálogo. Nada, porque saben que son peleas que nunca nos tomamos en serio. Se enoja y la agarra contra las dos. Bueno, pues qué interesante escuchar lo que cada una de las familias hace de manera diferente cuando sus hijos están peleándose, ¿no? Pero bueno, pues nos quedamos platicando un poco de esto de la relación que tiene que ver con los hermanos y bueno, a veces esto de la rivalidad, ustedes lo plantearon, también tiene que ver con cómo reciben a cada uno de estos bebés. A veces los papás reciben de una manera al primero y de una manera diferente al segundo o al tercero, o a veces también por una cuestión de género, si nos quieren decir. Así es, y bueno, el sexismo impacta mucho en esto, ¿eh? El hecho de que haya sido, de que tengan una preferencia, que sean misóginos en la casa, que haya una preferencia a los varones o a las nenas, cualquiera de los extremos. O a los colores. ¿Cómo que a los colores? Sí, de repente morenito o blanco. O blanco, claro, güerito, perdón, los colores, güerito o morenito. Yo y decía de la decoración del cuarto. Sí, efectivamente. A los colores de la piel, Vidal, que eso me perdí, perdón. Sí. Tienes toda la razón. Ahora, creo que una cuestión que los papás podemos aportar de inmediato a bote pronto es decirle al niño, porque los problemas no se van a presentar cuando nace el bebé necesariamente. A veces pasan varios años hasta que ya empieza a haber un conflicto de intereses específicos, privilegios, búsqueda de distintos satisfactores. Aquí el punto es que los papás debemos dejar muy en claro que los niños tienen derecho a tener coraje, resentimiento con alguien, furia, lo que sea, pero que eso no le da permiso de hacer lo que sea. Puede sentir lo que quiera, pero eso no quiere decir que lo puede lastimar. Entonces, permitir que exprese el coraje, permitir que manifieste su desacuerdo, es clave, con el límite de no puedes lastimar. ¿Cuándo intervenir? Esa es una pregunta típica. ¿Cómo intervengo? ¿Yo debo de meterme? Eso incrementa la rivalidad. Cuando tú te pones de referí, ¿y tú qué hiciste? ¿Y quién empezó? ¿Y quién fue? Vas a acabar mal, ¿no? Porque además estás desequilibrando un sistema que es entre ellos.
y están queriendo que te vayas a su posición. Pero es que aparte lo piden, ¿no? O sea, muchas veces sí gritan, mamá, ayúdame, mamá me pegó. Interven cuando hay golpes e interven cuando están perdiendo el control de tal manera que hay insultos y va a escalar. Intervienes para reducir, pero no para resolver. Nada más para que no se medio maten. De ahí en adelante, dales la oportunidad, por favor, de que ellos negocien. A ver, aquí si no, ¿cuándo aprenden? Tengo un caso, tal vez nos sirve para que lo ampliemos y lo ilustremos. Tengo muchos problemas, nos dice Juana, con mi hermano mayor. Es muy celoso. Mi mamá dice que desde que nací él me quería regalar. Hubo mucho machismo por parte de mi padre. Él desde los 13 años consume drogas y de un año para acá nos ha amenazado de muerte. No sé qué hacer, he caído en depresión. Y me entristece mucho el daño que se está haciendo. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Pero es que ahí tenemos una situación traslapada ya. O sea, una cosa Ya es la complicada. educación que ha recibido este chico, bueno, ambos. Es ¿no? que se hablaba de la cuestión de género, ¿no? Así Entonces, es. desde ahí... Y otra es cómo se ha construido la interacción y cómo se ha dado preferencia a unos y a otros dentro de esa interacción. Para mí son dos cosas distintas. Esta chica no tiene responsabilidad sobre cómo y hacia dónde está llevando a cabo la vida este muchacho. Está más bien padeciendo a consecuencia de cómo vive este muchacho, pues el impacto que este chico genera dentro de casa. Claro. Y yo por ahí apoyaría un poco lo que estabas diciendo, porque yo siempre les digo a los papás, cuando tus hijos están peleando, ¿no? Hay un imán, ningún papá se queda, van corriendo. Y la primera pregunta que no se hace es, ¿qué está pasando aquí? Porque tú me vas a decir, es que él me quitó la pelota. Claro. Él me va a decir, es que se la pedí prestada y él no me la dio. Y entonces, no, es que él no me la prestó ayer. No, y entonces vamos a llegar a un punto en el que él va a decir, es que ella nació. ¿No? O sea, ¿cuándo inició el asunto que me da permiso a mí? El día que vino al mundo, mamá. De pelearme contigo. Sí. ¿No? ¿Cuándo? ¿Quién inició qué? Claro. Entonces, yo siempre les digo, miren, hay dos reglas para mí que son súper claras. Ya luego indagas orígenes, dónde está la autoestima, qué pasa. Pero para mí hay dos reglas básicas. Si se están peleando por un objeto, mudita, llegas, retiras el objeto y dices, no saben, ¿verdad? Con permiso. Y te vas con el objeto. Y si no hay un objeto, si es una discusión de tú eres un tonto, tú me hiciste, tú quítate, tú vete, date una tolerancia. Uno, a que no aparezca la grosería, el maltrato, la devaluación del otro de una manera que pasa a la grosería y no la puedes permitir. O date un tiempo en cuando te va a salir la histeria. Todos conocemos nuestra personalidad. Yo sé si soy paciente o no. Si me voy a acabar poniendo histérica en el minuto 10, en el minuto 9 intervengo y digo, tienen un minuto para resolver esta situación. Mejor De desde lo el contrario, 5, mejor desde el ambos 5. se van a ir a cada lado. Pero te voy a decir por qué les daría ese tiempo. Porque me parece, como tú dijiste hace rato, que es un laboratorio. Por lo tanto, se aprende a discutir con argumentos y sin ofensas en la relación entre hermanos. Ahí aprenden. Yo sí los dejaría un rato diciendo, hey, están subiendo mucho la voz, bájenle. No se pasen, ahí voy, ya contrólense. O sea, hasta que llego y digo, a ver, no me interesa saber ni de qué discutían, ni quién le pegó a quién, ni quién dijo la grosería. Ambos construyeron esta falta de armonía, por lo tanto, ambos se me van cada quien un rato a su cuarto y no quiero saber nada. Pero es que él me dijo, no me importa, este es un lío entre ustedes, lo resolverán después. Pero ahorita hasta aquí llegamos. Y paras, a menos que aparezca el golpe, porque entonces apareces y a ambas partes las pones, para no generar rivalidad. Porque la rivalidad sí me parece que es una etapa, pero que bien manejada por los papás puede ser solo una etapa. No, bueno, sería interesantísimo. resuelve. Claro, y aparte, sobre todo, aprender a resolver conflictos. Pero entonces, ¿cuál sería el objetivo, desde tu perspectiva, para lo del conflicto entre hermanos? O sea, ¿por qué existen las peleas entonces entre hermanos? ¿Cuál sería el objetivo, no sé, Yo a nivel acababa de emocional, claro, social? Acababa de decir que algo que es constitutivo es que tú eres la radical diferencia en relación al otro. Entonces, como dice tu nombre, ¿cuál? Raquel. Ah, Rosario. Como dice Rosario. Raquel, dije, perdón, Rosario. Rosario. Sí, yo Como no- dice Rosario. Que es el segundo programa de... Sobre eso tenemos que montar una educación, una manera de... Pero lo original, ahí está. Ahora, Pero pues, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué lo el hacemos? objetivo. Como una Ok. función Pues, que ¿cuál es la tuviera de función? Defender aprendizaje. u obtener.
Pero yo creo que Pero no es es algo el que tenemos que- objetivo. no, pero a ver, o sea, yo no no creo existe que uno- tenemos hermanos para tener objetivos. Nuestros papás tienen 1, 2 o 3 hijos. Pero entonces, pero estás diciendo por que un asunto de ellos. No, pero estás diciendo que es un laboratorio. Es que se acaba volviendo un laboratorio natural a Ajá. consecuencia de una decisión de unos padres que tienen determinado número de hijos. Claro. Por ende, Ujú. en automático se creó un estado ahí. Que lo puedes aprovechar en tu cotidianidad para utilizarlo como una herramienta de formación, porque yo no creo que el hijo que es hijo único está en deficiencia en la vida porque no tuvo hermanos. No, claro Por que eso no. no creo que cumple un objetivo. Creo que usamos en lo cotidiano aquello que forma parte de nuestras condiciones de vida para favorecer herramientas que le den más habilidades y un repertorio de conductas más amplio. Pero Que yo van no a le doy fallar. un hermano que van a fallar. Que eso sin van duda. a fallar. Pero Es yo no le decir, doy el hermano a propósito para no. que mi hijo aprenda. No, Yo claro. tengo otro hijo porque a mí me parece Claro, importante configurar mi familia así. Claro, claro. Ese no es el objetivo, digamos, de los papás. O sea, yo no tengo un hijo para que suceda X cosa. Pero lo que sí sabemos es que, y aparte ustedes lo están diciendo, es que no se pueden evitar las peleas. O sea, es No. algo que sucede. La interacción entre hermanos está ahí. Entonces, bueno, ¿existe algún objetivo? Puede ser negativo. Yo nada más les estoy preguntando. No necesariamente tiene que ser positivo. ¿Existe algún objetivo para las peleas? O sea, lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos algunas familias que sí han sacado algo de las peleas, ¿no? ¿Cuál es Claro. el objetivo? Es que a mí me parece que todas A sacan mí me algo. parece que cuando tú ves, por ejemplo, en política, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo de cómo evolucionó esa rivalidad original, ¿sí? ¿Qué hay entre partidos y partidos? Una lucha por el poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder me da a mí principalmente una satisfacción única personal. Bueno, es lo que pelean los hermanos. Los hermanos pelean un lugar único. Y los seres humanos apostamos a ser únicos, ¿sí? Y aprendemos, siempre con fallas, porque no hay recetas que solucionen eso. Siempre van a fallar, siempre van a fallar. Ahorita que estaban diciendo, bueno, mientras no lleguen los golpes, pero ¿qué haces cuando el hermano, así, antes de cualquier cosa, pues ya le pegó, y eso es instintivo, eso es propio, digamos, de la reacción ante algo que desechas y que no soportas. Cuando nosotros no soportamos algo o a alguien, ¿sí? ¿Qué queremos? Retirarlo. Y nuestra respuesta no es dulce, es a muerte. Ahora, para eso hay una educación. Eco. Hay una Exacto. restricción al Claro. comportamiento. Debe de haber una No, restricción a esa conducta. Por Para que supuesto. aprenda a contener el impulso. sí. Puedo tener las ganas, pero me contengo porque Claro. tengo un proceso Pues educativo y de es el ideal socialización. de la sociedad. Así es. Pero, Pero a ver, ¿y tenemos qué un nos- nivel de qué no- altísimo de bullying. Por O supuesto. de violencia ¿Por qué? No se intrafamiliar, está abordando que- correctamente. Porque no estamos de educando ¿Por entrada. bien. qué? Porque estamos fallando, No se está estamos abordando fallando bien. A en ver, una cantidad claro, de cosas. claro. Pero entonces, ¿de qué nos serviría, o sea, para un futuro poner estos límites, o sea, contener, Bravo. decir no? Bravo. ¿Para qué nos serviría? Bueno, nos sirve Bravo. para que la persona pueda socializar. Claro. Punto. Para que pueda apegarse a normas. Vivir con el para otro. que pueda vivir con el otro. Sí. Y creo que una buena herramienta de trabajo, no la única, pero una que debemos trabajar mucho, es la empatía. La empatía va a ser, en este caso específico, escuchar al niño que tiene el problema, escuchar al otro, no resolverle a ninguno, tomarlos en serio y decir, confío en que ustedes lo van a resolver, no pueden golpearse ni mentarse la madre porque me afecta. Por lo tanto, tienen ustedes que llegar a un acuerdo y probablemente le ponga ese límite de tiempo, como dice Rosario, ¿no? De 1 minuto o de 2. Pero ellos lo tienen que acabar resolviendo. Y ese es el proceso educativo. Pero creo que está sentando las bases muy bien porque Mira. no podemos negar y decir, ay, es que mi hijo es agresivo. Bueno, eso lo traemos todos. En un Claro. momento dado, que me presenten a alguien que no lo sea. No, bueno, Yo y, creo que estaría muerto. y también todos tenemos el amor, y entonces, ¿por qué no optamos por ser amables y amorosos? No, o sea, claro que sí, pero como bien dices tú, pues esto, para eso es la educación, ¿no? Así es. Ahora, Vidal, algo que es como muy importante y que lo hemos visto siempre es el ejemplo, porque de repente, ¿de qué me sirve que yo le diga a mi hijo, resuélvelo, si no le digo cómo? Porque a veces les aventamos palabras así de grandes, ¿no? Negócialo. Negócialo, llega a un acuerdo. Espérame tantito, tengo 6 años, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es un acuerdo? O sea, ¿cómo es No, que bueno, puedo te digo algo más ayudarlos? simple. Sí. Te digo algo más simple. Los niños están peleando a gritos y tú entras y dices, no se grita, ¿se entendió que no se grita? Exacto. Y en esta casa no hay golpes, tómala. O sea, Esa es la- ok. Tú me estás confirmando a mí
que cuando estás en desacuerdo con alguien o algo no te gusta, no se puede uno controlar. Sí, claro. Entonces tú a gritos me dices que yo no grite. Exacto. Hombre, pues gracias, mami. ¿No? Sí, O sea, pero hay una cosa favorecedora de los gritos, ¿eh? A ver, Y yo comprobado como mamá. A ver, dinos. Cuando mis hijos, tengo 4, y mis hijos se pelearon como cualesquiera hermanos, ¿sí? Bueno, entonces, mi grito era tan fuerte, tan dominante y tan aterrador que se detenían. pero es no que sí podías sirve. abusar porque entonces vuelve Silvia, cotidiano. no nos queda ni la menor duda de eso, ¿eh? Déjate, digo que no. Oye, Cris, están como... Y entonces se detenían, pero tú lo hacías como un basta. No. Era una contención. No, era una contención, pero quiero rescatar la importancia a veces de la intensidad que la madre puede, sobre todo la madre, puede poner para poner alto a la intensidad que está jugada ahí. Una intensidad mayor no es garantía tampoco, pero tienes una imagen de autoridad, de poder, de superioridad, úsala. Yo difiero. Puedes a mí detener la agresión. Ajá. Ajá. Bueno, es más, en la calle yo lo he hecho. En la calle les he pegado de gritos a ciertas personas y se detienen A en ver, su propia tú violencia. dices, no estás de acuerdo. Híjole, no. A ver, sí quiero distinguir, porque además voy a decir algo que me va a contradecir. Yo tuve una mamá gritona. Bueno, pues con todavía razón. vive. Y todavía te grita, seguro. No, con el tiempo y con la vida un poco ya ha dejado de serlo, pero gritaba mucho. Pero lo que pasaba era que gritaba mucho, pero lo que le era efectivo era que tenía muy buen manejo de límites siempre. Nada más que su estilo personal era de alguien que se exaltaba fácilmente. Pero curiosamente, cuando tenía impacto sobre los hermanos, Sí. no era cuando gritaba. Sí, De ¿no? hecho, llegaba a ver una prima, por ejemplo, en la casa que pasaba las vacaciones, mi mamá gritaba y la prima se levantaba. Voy, tía, voy. Y le decíamos, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Así ¿no? es aquí. Como que Sin ya se habían embargo, acostumbrado. Totalmente, estábamos súper acostumbrados porque su estilo era escandaloso, gritaba, hablaba. Pero si mi mamá se paraba y nos decía, ¿qué está pasando aquí? Temblábamos todos y hablaba Ahí más está. quedito que de normal. O la mirada Porque también, la firmeza para mí no Mm. estaba en el tono de voz de mi mamá. Sí, ¿no? Estaba en la convicción que mi mamá tenía en ese momento de que eso no podía continuar como iba. Y que ella era Y que iba a pasar algo. Pero no estaba en el grito, estaba en la actitud en la que decíamos, ay, ahorita sí es día de Es lo que veras. acabo de decir, ¿No? es decir, Pero no era el grito. que utilices, bueno, el grito puede ser Cualquier el solo recurso. hecho, cualquier El cosa, gesto, el solo hecho la de que te mirada. levantes, ¿sí? Ah, Yo claro. les decía a mis hijos, les va a caer el chagüiste. Y era, Ese tono bastaba. y era suave. Oigan, les Por quiero... eso, pero a ver, es que ahorita, sí, no, entre la idea del grito y el no grito, yo te quiero decir una cosa, están hablando de cosas particulares. Yo le dije a mi mamá muy chiquita, ¿quieres que te haga caso? Déjame de gritar. De gritar, por A mí supuesto. déjame de gritar. Ok. El día que quieras que te haga caso, déjame de gritar. Y acabo de ver a una persona, a una niñita en internet de este tamaño que también le dijo a su mamá, no te hagas caso porque me gritas. Porque me gritas. No me Exacto. grites. No me ¿no? parece. contiene O el sea, grito? entonces, hay que pensar en eso, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Sandy no tiene también llamadas que nos quiere leer. Quédate con nosotros. Tengo 55 años, soy casado, tengo una hija y soy cirujano dentista. Mi madre tiene una preferencia por el más pequeño que ha de tener actualmente unos 43, 44 años. Tuvo la suerte de que sin haber estudiado empezó a tener como un oficio propiamente, es como contratista. Con ese trabajo empezó a ganar dinero, salió adelante, era el hermano millonario. De hecho, como que apantalló tanto a mi papá como a mi mamá, ¿verdad? Entonces, esa situación llevó a que lo tenían casi endiosado. No es reciente esto, desde los 5 años, mi mamá me hizo menos siempre me compraba menos que a mi hermano mayor, que entonces sí. Yo me he sentido bastante afectado emocionalmente. De alguna manera, aunque no estoy pensando en esa situación todos los días, sí me ha repercutido en esa falta de cariño. A veces he tratado de buscar en otras formas ese afecto, ese cariño de una madre, pero desgraciadamente pues es imposible. Aunque
En la relación yo hubiera preferido que todos los hijos hubieran sido queridos de la misma manera. Pues a mí sí me duele, aunque a pesar, como podríamos decir, ay, pues es que ya eres un adulto. Bueno, soy un adulto, tengo 55 años, pero no por eso puedo ignorar, no puedo dejar de ignorar el cariño que algún día pude haber tenido de mi madre. Entonces, yo en una ocasión hasta pensaba, pues si hubiera sido yo recogido de la basura, a lo mejor esa persona me hubiera querido más. Bueno, pues muchísimas gracias por esta cápsula, gracias por platicarnos su historia. Y bueno, ¿por qué no debemos hacer que el hermano mayor se responsabilice de los hermanos más pequeños? Porque le quitas la infancia, porque lo vuelves un adulto miniatura, porque es una injusticia, porque el que tuvo los hijos fuiste tú, no el niño. Entonces... Pero qué común es eso, ¿verdad? Una cosa es que le pidas, oye, puedes hacerte cargo, estamos en un centro comercial, puedes acompañar a la chiquita al baño para que no vaya sola y estar al pendiente. Es un favor ocasional, circunstancial, pero tú eres la responsable y tú te haces cargo, no, eso es un serio error. ¿Y qué tanto esta actitud a veces de los papás, este es uno de los miles de ejemplos, es justo lo que provoca la diferencia entre los hermanos? Es que a mí me parece que ahí está. Más allá no sé si nacemos o no, si es constitutivo o no de la persona, la verdad no sé. Pero sí me parece que mucho de lo que vamos generando los adultos es lo que va dando lugar a cómo se van resolviendo y qué lupa le va poniendo cada hermano a otro hermano. Porque yo bromeo mucho cuando doy conferencias al respecto porque les digo, mira, el grande pasó de la gloria al infierno, ¿no? Vivió sin nadie, todo estaba para él. Nace el segundo y dice, ¿pero qué pasó aquí? Y hay millones de anécdotas chistosas alrededor de esa reacción del primero frente al que llegó, ¿no? Pero después, si se porta mal con el hermano menor, con el que sigue, porque hizo algo dejándose llevar por la rabia que le generó la presencia del otro y el celo, va a salir regañado. Pero en la medida en la que pasa el tiempo, cuando el hermanito se porte mal, van a regañar al hermanito, pero le van a decir al grande, ¿y tú qué? ¿Qué no viste? O sea, ¿cómo no me avisas? Total que ya está regañado por dos. Cuando llega el tercero, pues si ya me invadió, ya el tercero me da lo mismo. Entonces, más benevolente el grande con este chiquito. Y suelen hacer a un lado a porque para el chiquito, el de en medio es atractivo si no está el grande. Pero si sí está el grande, pues es más atractivo que te haga caso el más grande, ¿no? Claro. Y entonces empiezan los tríos a hacerse unas pelotas en esto. Y este grande sigue adquiriendo responsabilidades como si él hubiera tomado decisiones alrededor de la llegada de estos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, estas tendencias de comportamiento han ido generando teorías que hoy sostenemos. El grande tiene ciertas personalidades, el de en medio es el hijo sándwich, el chiquito es el empoderado de la casa, cuando en realidad no es que eso se dé de manera natural, es que nosotros no cuidamos que cada hijo tendría que ser un hijo al que tengo que educar por su comportamiento, no por el lugar que ocupa dentro de la casa. Y tendría que asumir las responsabilidades en función de ser alguien en formación, ¿no? Tú ves a una mamá con un primer bebé de 9 meses, a otra mamá con el bebé cargado, este bebé le arrebata la sonaja al otro y educamos a y le decimos, papito, no se arrebata, mira, y hasta los arremedamos, ¿no? Se pide, fulanito, ¿me prestas? Ay, sí, mi amor, ay, gracias, se dice gracias, ¿ya viste? Bueno, si este bebé de 9 meses tiene al hermano de 2 años y le arrebató la sonaja, le decimos al grande, a ver, es que está chiquito, todavía no aprende, no te la quería arrebatar. Ya dejé de educar a porque creo que educando solo al otro, que tiene que desarrollar tolerancia, permiso, chance al chiquito, a ya no lo eduqué. Entonces yo siempre bromeo diciendo que yo voy a poner una agencia de niños chiquitos, que le voy a contratar a las familias, para que me contrate la familia a un chiquito, eduquen a su chiquito y luego ya les quito a ¿no? Claro. Porque en aras del chiquito, tiene que tener tolerancia, paciencia, no te quiso pegar, es que todavía no aprende. No arrebató, lo que pasa es que todavía no sabe. Y entonces grande carga, más allá del cuida al hermanito, carga con ten paciencia, ten tolerante, sé empático, y siempre que abusas de ese intento de educación, lo único que desarrollas es que ese grande se la cobra. Así es. Claro. A mí me daban permiso de darle una nalgada a mis hermanos y mis papás no estaban y se portaban mal.
Claro, acabé empoderada. Hoy pregúntame, mis hermanos hasta la fecha me dicen, ya deja de mandar. ¿no? Claro. Tenemos papás y te va haciendo difícil la relación por el rol que te adjudicaron papá y mamá. Claro, a ver, Sandy, por favor. A ver, tenemos algunos comentarios para sumar a todo lo que se ha dicho tan interesante. Jacqueline Guerrero dice, en la familia de mi esposo hay distanciamiento y envidia entre hermanos ocasionado por sus papás. A veces los papás hacemos pequeñas diferencias entre hijos sin darnos cuenta porque puede ocasionar distanciamiento entre hermanos. En mi caso, mis hermanos y yo estamos unidos porque de pequeños nos dejaron solos. Esto nos ayudó para unirnos como hermanos a comparación de la familia de mi esposo. María Eugenia Sánchez nos dice, uno de mis hijos estuvo enfermo, por tal motivo lo sobreprotegí y le di una ventaja ante sus hermanos. Este es un tema frecuente, tengo ya algunas llamadas en este sentido. Dice, actualmente mi nieto nació con un riñón y mi hijo lo está sobreprotegiendo. Veo que se está repitiendo la historia. ¿Qué problemas puede desencadenar la sobreprotección y cómo se puede salir de ella? Y sobre el tema de la enfermedad o de la vulnerabilidad de un hijo sobre otro, también acá tenemos, bueno, es muy frecuente en el menor también, nos dice aquí Adán, somos 5 hermanos, solo que mi mamá le está dando todo a mi hermano menor, ¿qué podemos hacer? Y tengo otra que dice que su pequeño está enfermo y que también pues está haciendo diferencias ante los otros hermanos por el padecimiento de su hijo. Entonces, bueno, pues no sé si... muchas preguntas interesantes. Exacto, y comentarios. Y comentarios, ¿no? Sobre todo. Y bueno, también estuvimos ahorita planteando esto de que a veces, bueno, los papás somos como responsables de la relación que establecen los hijos, ¿no? Pero también a veces como papás nos aliamos con un hijo, ¿no? Y entonces nos aliamos contra otro hijo y eso, bueno, pues ahorita ustedes nos dirán qué daño hace. Pero un poco esa historia es la que tenemos el día de hoy aquí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, soy Esteban Lorenzo Espinosa. ¿Cómo estás, Esteban? Pues bien, queriendo compartir nuestra experiencia. Ustedes tuvieron una experiencia durísima. Durísima. Yo creo que hemos pasado tantas cosas que alcanzaría hasta para escribir una telenovela de tantos problemas, tantos conflictos. Ustedes son 10 hermanos, ¿verdad? Éramos 10 porque ya falleció el segundo de los 10. La consecuencia principal aquí es que, por ejemplo, hay mujeres que se enamoran de personas malas. Eso pasó con mamá. Mamá se enamoró de un mal hombre que nada más se burló de ella y la abandonó. Entonces la deja con un hijo, sí, del primogénito. Entonces mi papá se junta con mamá. Mi papá se enamoró de mamá y mamá nunca lo quiso él, siempre quiso a la otra persona. Y entonces en el hermano mayor, en el primogénito, volcó todo su amor hacia el primogénito. Ya cuando nace mi otro hermano de nombre Juan, mi papá vuelca todo su amor hacia el segundo hijo. Entonces ya surge una rivalidad tremenda entre el primogénito, que es el que más quiere mamá, y el segundo hijo, que es el que más quiere papá. Que es el primero de tu papá. Sí. Entonces la mala consecuencia es que después se vuelve a embarazar mamá de mi hermana Lina, que está aquí presente. Y mamá seguía necia a volver a regresar con su primer amor, que fue el amor de su vida. Pero esta persona aprovecha de que mamá se embaraza para una excusa para deshacerse de ella. Yo te hubiera aceptado con un hijo no mío, pero ya con 2 hijos no míos no te acepto y como se dice ahí vulgarmente le da el cortón. Entonces lo más triste y lo más horrible es que nace mi hermana y mi mamá le agarra un odio infinito a mi hermana por haber sido, según ella, la causa de que perdiera el amor de su vida. Ese señor, sabemos todos que era un irresponsable. Nunca le dio nada a mamá, siempre la maltrató, pero fue el amor de su vida. Claro. Mi papá, que fue el que siempre fue responsable, el que la procuró, el que la cuidó. Y por más que se esforzó por conquistarla, nunca logró conquistarla. ¿Y cuántos hijos tuvo con tu papá? Pues somos como 6, porque hay medios hermanos. O sea, primero está el hijo de tu mamá. El primogénito, el primogénito que es con hermano. y con él es con el que ustedes han tenido conflictos. ¿Cuántos son ustedes del matrimonio de tu mamá y de tu papá? En total de mamá tuvo 10 hijos. Pero con tu papá, ¿cuántos son? Con papá puede decir que fueron 6. 6. Y el otro son 7 y después tuvo otros hijos. Otros hijos, todos son sí. de tu mamá. Ahora, Sí. ustedes me iban a contar los conflictos que tenían como Por hermanos. ejemplo, hay un conflicto muy horrible, como estaban comentando ahorita los especialistas, que mi mamá le daba todo el poder al primogénito
para que nos pegara. Se volvió nuestro verdugo. Nosotros le agarramos miedo a consecuencia de que, por ejemplo, a mi hermana Lina, que mamá le agarró un odio infinito por haber sido la causante de que perdiera el amor de su vida, le pegaban entre los dos, entre mi hermano el mayor y mamá. Golpizas, pero golpizas. Mamá le era de que le pegaba con lo que tuviera a mano. Una vez hasta le pegó con una lata de chiles, que todavía tenía la tapa más bien, y la tapa es muy filosa de chiles. Al pegarle le voló un dedo a mi hermana, la dejó mocha, porque mamá era muy brutal para pegar, y mi hermano el mayor pues también. Entonces era de vivir con terror hacia ellos. ¿Y entre ustedes como hermanos se aliaron? Pues ya cuando crecimos nos aliamos, pero también nos alejamos para evitar todo esto, porque... ¿Se alejaron de quién? De mamá. Pero y entre de mi hermano el mayor. Claro. Y ya nos unimos entre nosotros, ya tenemos así nuestro grupito. Mi hermano también, Juan, que era el segundo, también estaba unido a nosotros. Que es el que ya falleció. Que es el que ya falleció, pero tuvo una muerte muy extraña porque él era epiléptico a consecuencia de un golpe. Y mamá, por hacerle daño a mi papá, le pidió a una de mis hermanas, que se llama Remedios, que se fuera a vivir con él. Y entonces, como ella tiene un marido que es drogadicto, nosotros nos quedamos con la duda siempre de que el drogadicto ahogó a mi hermano con la almohada para quedarse con su casa. Llegaron a vivir con él y se quedaron con su casa. Oigan, pero entonces, bueno, a pesar de todo esto y de todo lo que ustedes han vivido, ustedes lograron reunirse como hermanos. Ustedes, sí, entre ustedes no tienen conflictos. No. José, ¿tú quieres hacer algún comentario? No, bueno, sí, el comentario mío era que el hermano mayor, el primogénito, nosotros le habíamos puesto un sobrenombre que hasta le pusimos Cascarrabias por lo malo que era. Y que cuando llegaba decíamos, ahí viene Cascarrabias, y a correr todos nos metíamos y hasta apagábamos la televisión porque... ¿Cuántos años te llevaba a ti Cascarrabias? Unos 10 años. 10 años. Sí. Ok, que sí. ¿Y contigo también fue un verdugo, como dice Lorenzo? No nos dejaba ver ni la televisión porque cuando llegaba, como los aparatos de antes tenían bulbos, tocaba la televisión, si estaba caliente, eran golpes y la televisión estaba caliente. Oigan, vamos a ver qué nos dicen los especialistas. ¿Qué pasa con esto de las alianzas que se establecen a veces, que aquí es clarísima, ¿no? ¿Alguno de ustedes que lo quiera retomar? A ver, yo lo que comentaría es, claramente, primero nos evidencian muy bien cómo la necesidad de un adulto en términos de inmadurez emocional puede acabar arrastrando toda una serie de cosas cuando esa persona termina en una posición de autoridad, ¿no? Porque no hay autoridad más peligrosa que aquella que no tiene bien resuelta su vida interna y tiene, bajo el pretexto de un título, el permiso para, en aras de educar, sacar y desahogar una serie de situaciones. Entonces, creo que primero está como una parte por ahí. Por el otro lado, lo que me parece es que yo no creo que cuando se privilegia a un hermano, aunque en el momento presente pareciera que tiene ventajas, yo no creo que las acaba teniendo a futuro. O sea, creo que acaba generando un proceso en donde a ese al que se le privilegió se le deja como en un estado de mucha soledad, aunque los demás puedan acabar haciendo grupito, ¿no? Siempre termina por fracturar de alguna manera importante una fuente de afecto con la que creces y que te va generando identidad, ¿no? Este hombre terminó con un apodo, ¿no? Que un poco trata de darle como cierta identidad en función de un elemento que lo caracteriza y que por ende les da a los otros una capacidad de nos unimos, ¿no? Porque nos trata a todos de la misma forma. Pero yo no oigo que nadie haya acabado beneficiado de una situación así. Nos vamos a quedar con eso, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Sí, como todas las peleas. Claro que sí. A veces. No. Más bien son los problemas y los roces que tienen los familiares cuando deben ser de apoyo. Yo creo que sí, porque luego cuando los hermanos están peleando, pues los padres se dividen, no saben si qué hijo tiene la razón y cuál es el que está mal y a quién corregir y a quién no. Yo creo que sí, porque pues entre los padres a veces no saben a qué hijo irle. Mi mamá siempre me ha dicho que si yo no aprendo a decirle las cosas a mi hermano,
más adelante vamos a vivir con rencores e hipocresías. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues lo principal en una familia es la unión. Entonces, si hay conflictos, pues siempre va a verse perjudicada la familia. Si sabemos superarlo, no. Sí, porque queda como el resentimiento de cada uno. De entrada, cuando un mayor recibe al bebé o se da cuenta que hay un bebé, es un rival. Porque lo que queremos es en exclusiva la atención, el afecto, ser especiales, únicos para quienes representan lo más importante en nuestra existencia en esas etapas. Hay una parte en la que yo sí creo que estamos hechos para despertar emociones en todas nuestras interacciones. Y si vas a vivir con alguien 15 años dentro de un mismo espacio, lo vas a querer a pesar de ti mismo, por gordo que te caiga. Tú no puedes forzar el amor hacia alguien. Es una obviedad, pero se nos olvida como papás a veces. Permitir que exprese el coraje, permitir que manifieste su desacuerdo, es clave. Con el límite de no puedes lastimar. Interven cuando hay golpes e interven cuando están perdiendo el control, de tal manera que hay insultos y va a escalar. Nada más para que no se medio maten. De ahí en adelante, dales la oportunidad, por favor, de que ellos negocien. A ver, date una tolerancia. 1, a que no aparezca la grosería, el maltrato, la devaluación del otro. O date un tiempo en cuando te va a salir la histeria. Vengo de una familia de 7 hermanas. Yo soy la quinta, mi hermana la tercera. En su trabajo conoce a su primer esposo. Era el hermano de su jefe y ese jefe tenía otros 4 hermanos solteros. Al ser nosotras un grupo de hermanas, pues se hizo como atractivo y el interés de conocernos unos a otros. De ahí se generan otros 2 noviazgos. Nosotros, mi esposo Mario de la Vega y yo, somos la segunda pareja que se casa y después se da el tercer matrimonio. ¿Dónde vienen los problemas? Nos casamos. Ellos empiezan a tener problemas como pareja, ¿no? Les vienen las crisis económicas. Él le da comodidades que están a su alcance, pero a la hora que ella tiene que trabajar, empieza a convivir con otras personas. Tienen a su hijo, ¿no? Y al tener al hijo, pues nosotros veíamos sus problemas, sus pleitos, ¿no? Siempre por parte de las familias se hacía mayor el problema porque éramos 3 matrimonios, ¿no? Y lo que le perjudicaba a uno le dolía al otro. Los problemas fuertes con mi hermana y que a la fecha no quedaron resueltos, tenemos nosotros una casa, nos las piden en renta, se las dejamos en renta y no tienen para pagar. Un año se quedan sin pagar. Primero no tenía él un empleo sólido, después consiguió un empleo y después se hace berrinche. No nos salimos, no pagamos. Tuvimos que contactar abogados y a nosotros nos dejaron en bancarrota. La separación de la familia me duele, ¿no? El que no nos veamos en las reuniones, en el que pase el tiempo y no hay esa madurez, ¿no? Hoy la relación con mi hermana sigue quebrantada, ¿no? Nos hemos visto, nos vimos hace unos meses en el entierro de uno de mis cuñados. He buscado que esto pare. Bueno, pues qué interesante y muchísimas gracias por platicarnos esta historia, porque bueno, cuando los hermanos van creciendo también las cosas van cambiando, ¿no? Esto ahorita lo retomamos un poquito, pero antes de retomarlo, Sandy, ¿tienes algunas tengo llamadas? más comentarios y casos similares a los que al que estábamos viendo, el cual agradecemos muchísimo. Andy Wood nos dice, pues en mi caso mis papás siempre han hecho comparaciones entre mi hermana y yo. Ella es 6 años menor y no entienden que crecemos a ritmos y pasos distintos. Ella tiene unas ideas y yo otras, pero por alguna razón siempre ha habido comparaciones. También Noé nos dice, yo tuve una discusión muy fuerte con mi hermana, la menor, y dejamos de hablarnos durante 3 años, pero al cabo del tiempo nos dimos cuenta de que podíamos tener una buena relación y no debíamos echarla a perder por tonterías. También Laura Chávez dice, los padres siembran en sus hijos la semilla y cuando vienen a ver el fruto, ahí está el resultado, ya sea bueno o malo.
También en el tema de los padres, cómo pueden ayudar a sus hijos, dice Vanessa González, enseñan a los hijos a amarse, a respetarse, y al compararlos enseñan todo lo contrario. Y América también en el Facebook nos dice, siempre son ejemplo y dan pautas para seguir si se meten cuando los niños son chicos. Y hablando un poquito también del hermano más difícil, cuando son muchos hermanos, cuando surge uno en particular, como le llama aquí Verónica, la hermana tóxica, dice que ella tiene una hermana tóxica y que no fue aceptada nunca ella por su mamá, porque no tuvo una familia y no se casó. Dice, su hija perfecta es mi hermana, que aunque haga y deshaga, para ella no tiene defectos. Cuando voy a visitar a mi mamá, termina corriéndome de su casa, por lo cual llevo 4 años de no verla. No sé si estoy haciendo bien o no, sin embargo voy a cumplir 50 años y nunca he podido darle gusto a mi mamá. ¿Qué le recomendarían a estas personas y particularmente a las que hablan de que les está lastimando la relación con un hermano y que han tomado la decisión de alejarse? Bueno, está llamando tóxica a la hermana, pero la mamá en realidad es la que, según expresa, está propiciando esa situación por preferencias. ¿Qué tan tóxica es la hermana como personalidad? Si tiene algún trastorno de la conducta, no lo sabemos, pero a mí me suena más bien que el primer manejo tendría que ir con la propia mamá y tal vez darse la oportunidad de observar a su hermana en otra perspectiva, ¿no? Porque claro, pero Vidal, sí sucede un poco retomando lo que acabamos de ver, ¿no? De repente, el caso que acabamos de ver es claro. que a veces la mamá tiene tanta influencia o se mete tanto o es tan injusto la situación que sí vuelve a uno de los hijos como su rival y se vuelve como el hermano, digo, en este caso ella lo llama tóxico, pero podemos llamarlo diferente, el hermano conflictivo, el hermano que somete a todos, ¿no? Sí, pero ahí es la mamá la que está propiciando eso. Hay personas que aunque hayan tenido excelentes padres, tienen un trastorno de comportamiento que los vuelve con una conducta tóxica, aunque hayan tenido estupendos padres. Entonces, si tú ves que tu hermana, tu hermano es tóxico, no solamente es que haya conflictos, que inevitablemente, como hemos estado diciendo, va a haberlos, sino que ya es una situación de envenenamiento, de intención destructiva, de minimización, de agresión constante a lo largo de los años, no nada más en una etapa. Definitivamente tienes que valorar qué tanto vas a estar con esa persona, qué tanto mejor me desconecto, y no me desconecto de toda la familia, sino de esa persona en específico. Y hay un elemento adicional aquí, ¿no? Que tiene que ver con las expectativas de esta mamá con respecto a cuál es la única forma de vivir correctamente la vida, ¿no? Un hijo que no hace una vida de pareja, de familia y tiene nietos, ¿no? Y sigue como este patrón establecido socialmente, en automático pierde validación para poder hacer críticas o hacer comentarios alrededor de la otra persona. Y si tú vives un rol que es el que tus papás esperaban que vinieran, que hicieras, te da permiso para poder ocupar espacio dentro de la casa, ¿no? Entonces, yo oigo un poco a esta mujer en una búsqueda de aprobación que no va a recibir, dada lo rígida que es la expectativa de lo que esta mamá pensaría que esta hija tendría que haber hecho para poder cubrir una palomita. Y entonces se vuelve muy complejo porque entonces la otra hermana te quita espacio, ¿no? Ya Silvia, no hay manera de convivir. Claro. Silvia, a mí me gustaría que nos dijeras qué hacer cuando ya son adultos. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, esta familia de la que acabamos de platicar, un poco la que acabamos de escuchar también en la cápsula, ¿no? Donde dicen que ya son adultos y sin embargo parecería que siguen resolviendo los problemas como si fueran niños berrinchudos. Y también, ¿por qué nos cuesta tanto, Silvia, por qué nos cuesta tanto poner este límite y decir, bueno, pues no te veo? ¿Por qué? Porque no me siento bien en esta relación y alejarnos, ¿no? Pareciera como si estuviéramos obligados socialmente a hacer esta familia unida o por lo menos aparentarla. Hay algo indiscutiblemente que en el decir, que propiamente es el campo analítico, ¿no? ¿Sí? Lo que dicen los sujetos. Y en lo que dicen los sujetos hay grandes verdades y grandes soluciones. Ella dice algo muy importante, ¿sí? Ella dice que tiene ya tanto tiempo y que sin embargo su madre no la reconoce. No es ella, ¿sí?, lo que la madre espera, que de alguna manera lo estaba diciendo Rosario, ¿no? ¿Sí? Pero ¿por qué se perduran este tipo de cosas? Bueno, porque no se solucionan de raíz y va creciendo, es decir, hay un crecimiento de la problemática.
Y hay muchas veces enriquecimiento de la problemática. Ella dice que tiene ya mucho tiempo de no ver a su madre y que lo que le impide ver a su madre es la hermana. A mí me parece que lo que tiene que caer en la cuenta es que la madre no la requiere, la madre no la demanda, la madre está bien con la tóxica. Han hecho una relación y una unión en donde los demás, por lo menos ella, queda fuera. Aquí de lo que se trata es de poder renunciar a que esa expectativa de que mi madre me reconozca a lo largo de los años ha sido un imposible. Ahora, un imposible no se resuelve fácilmente. Hay todo un nudo, digamos, de afectos jugados y lo único que podemos escuchar es la punta del iceberg, ¿cuál? Ahí donde la persona declara su demanda, su queja, su expectativa amorosa y afectiva. Por eso, presentar el que es muy difícil renunciar a todas las expectativas que podemos tener en relación a los padres y a la familia, no es fácil. Pudiera ser, digamos, como a veces escucho a Rosario, ¿sí?, que ella da muy buenas soluciones recetarias, de recetas, pero las recetas fracasan. ¿Por qué? Porque el intríngulis más fuerte, el lazo familiar, no importa, lo estamos viendo con la familia de atrás, no importa cuán destructivo puede ser, finalmente ellos se relacionaron con el cascarrabias. Finalmente ellos solucionaron el problema con tener un cascarrabias. Esas son las cosas verdaderamente, digamos, sorprendentes de lo que un ser humano puede hacer en situaciones verdaderamente hostiles, imposibles de vida. ¿Eso no tiene que ver un poco con ideas preconcebidas y erróneas sobre lo que se espera de una familia? Porque, por ejemplo, en México hay muchas ideas de, bueno, pues es que tienes que estar con la familia y tienes que estar los domingos y tienes que estar el Día de las Madres y tienes que estar el Día de Navidad y tienes que respetar a tu mamá y tienes que respetar a tus hermanos. Eso es un mito. O sea, ellos lo resolvieron como cascarrabias y resolvieron la situación por ese mito social tal vez, claro, que te obliga a quedarte ahí, pero no es real, Silvia. O sea, nosotros también podemos decir basta y irme. O sea, yo también puedo decidir de otra manera. Claro, lo que yo puedo, digamos, apuntar, mira, ¿cuál es lo que yo quiero dejar sentado? ¿Sí? Finalmente vemos que la familia de atrás, dentro de lo más adverso, dentro de lo más imposible de vida, organizaron una forma de vida. ¿A qué estoy yo apostando y señalando? El ser humano es creativo, es trascendente, es posible de vivir. Están los campos de concentración que nos los dicen. ¿Hay una posibilidad de vivir en las peores circunstancias de un ser humano? Sí. Y ahí mismo puede ser un ser extraordinario, un ser que crea su propia solución. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, yo no estoy en contra de todo lo que influye en un momento dado socialmente, el decir, la repetición, la unión de la familia es lo más importante, pero no es eso lo que nos liga a la familia, no es tanto el decir, es que definitivamente nacemos dentro de una necesidad afectiva y amorosa que como quiera que sea, esperamos, anhelantes, que la madre y el padre no las dé. Y eso no es fácil cortarlo, digamos, ni con consejos, ni con educación, ni con todo lo que podemos ofrecerle a un ser humano. El ser humano tiene que decidir algo muy fuerte, que la expectativa de ella en relación con el impedimento de la hermana tóxica es un imposible a resolver. Ahora, ahí está el punto, rescato lo que dices de la capacidad de renunciar. Sí. Por parte de la hija. Pero creo que un factor educativo que ayudaría muchísimo es que los padres renunciemos a las expectativas y a las fantasías que tenemos respecto a nuestros hijos, porque eso nos lleva a ponerle roles, etiquetas y obligaciones como las que mencionas. Te tienes que estar aquí todos los domingos y tienes que llevarme a pasear acá. Y llevarte bien con todos tus hermanos. Yo como papá y como mamá debo de renunciar a expectativas que si yo veo que mi hijo no puede darme, tengo que encontrar esa creatividad de relación con mi hijo sin cubrir mi expectativa. Pero eso hay que implica tener una esa madurez. Fe. Claro. Hay que tener esa fe, hay que tener esa confianza en los seres humanos. ¿Sí? Claro. Hay que apostar a las posibilidades
verdaderamente sorprendentes de lo que hijos de familias verdaderamente atroces. Tenemos el ejemplo de que hay una madre que avienta una lata y cercena el dedo de una de sus hijas, pero no hay mayor importancia que eso suceda. Lo importante es qué hizo ella frente a esa situación. No, bueno, no acabaron de contarnos, pero la corrió a los 12 años. Y aquí la tenemos con el dedo cercenado, ¿no? Cercenado, exacto. Pero ella, Vamos ella a un que corte, fue capaz en un momentito de hacer. regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Pues no, o sea, no debería. Más bien luego ya cuando crecen yo creo que las peleas son por otras cuestiones, ¿no? No tanto porque se lleven mal de chicos, sino también fomentar mucho, o sea, depende de uno como padre el que eso no se dé de adultos, porque si uno desde chiquitos les dice, no peleen, júntense, háblense y resuelvan sus problemas, pues depende de uno. Claro que sí, porque siempre van a vivir con ese rencor entre ambos. Entonces, eso es malo, sí lo veo malo eso. Sí, sí pueden afectarlo porque igual si uno de los dos padres no comparte esa forma de ser de los hijos y el otro sí, entonces puede ahí haber un punto de conflicto, ¿verdad? Y yo creo que para generar una armonía en el hogar se tiene que evitar eso desde la infancia y enseñarle a los hijos que la relación en familia y en la casa tiene que empezar con el diálogo y con la comprensión. Sí, porque se van distanciando poco a poco. Pues siempre estarían discutiendo por cualquier situación, entonces es muy importante hacerlos entrar en razón para que se lleven bien, es muy importante tener reunida a la familia. Mis hijos se insultaban, se ofendían horrible, ¿sí? No, como que si no se quisieran. Se aventaban cosas, se gritoneaban, se rompían sus cosas. Y yo traté de decirles que no, que eso estaba mal porque solamente ellos se tienen. Cuando su papá y yo faltemos, las únicas personas que van a estar juntos van a ser ellos. Las únicas personas que se van a ayudar van a ser ellos porque las amistades o a veces la pareja no ayudan. Si les dije, yo no tengo preferencia ni por uno o por el otro. Los dos son mi vida y son mis hijos. Y tanto te quiero a ti como al otro. O a la otra. Lo que pasa es que las necesidades de cada uno son diferentes. Uno es más fuerte que el otro, ¿sí? Uno tiene más capacidad para estudiar que el otro. Quisiera saber cuál es la fórmula para que los hijos se lleven bien, pero yo creo que dialogando con ellos y pidiéndoles que se quieran como sangre que son, yo creo que es eso. Aunque nosotros como papás crean que estamos locos. Yo creo que les va a afectar en su vida futura, como pareja, como padres, como compañeros y como amigos. Por eso yo les digo, las consecuencias cada uno las va a solucionar y va a cargar con eso. Si tú quieres seguir peleando con ella o con él, cada quien tiene sus cosas y van a saber que va a ser difícil solucionarlo. Deben de hablar, mediar las cosas. Muchísimas gracias por el testimonio de esta mamá que nos platica sobre la relación de sus hijos. Y bueno, aquí tenemos a Lucila. ¿Cómo estás, Lucila? Sí, pues muy mal porque mi familia a mí no me quiere. Yo soy epiléptica y aparte soy sociópata. Mi familia no me ve para nada. Nada más veo una prima y ya. Yo me he dado cuenta que no soy la única. Yo voy a un grupo de aceptación de epilépticos y a muchos epilépticos no nos aceptan. ¿Hace cuánto tu familia se separó de ti? Hace 30 años mi hermana y hace 7 mi hermano, cuando falleció mi madre. Sí. ¿Y cuál es el argumento que te dan? Pues más que nada me dicen, tú tienes epilepsia, ya, no nos interesas, a nosotros estás muerta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que creen que pasa Pues con más que nada yo era muy agresiva debido a mi enfermedad, pero pues yo quisiera recuperar a mi familia, pero eso es imposible. Yo me pongo hasta a llorar porque mi familia no está conmigo. Yo ya no sé qué hacer en realidad. ¿Qué pasó hace 30 años que te peleaste con tu hermana? No me peleé propiamente, sino que mi mamá y mi hermana ya estaba casada, mi mamá murió, mi papá ya estaba muerto, mi papá tenía otra familia, mis papás no eran casados, todo es una familia disfuncional. Es un problema tremendo esto. Oye, Lucila, ¿y has tenido tu otra familia? ¿Te casaste? Sí, he tenido familias, o sea que tengo familia, se me fue la palabra, perdón. Sí, no tengo familia así de sangre, vamos. ¿Con quién vives tú?
No, pues vivo con un señor que tiene epilepsia también. ¿Tu pareja? Sí, mi pareja y otra amiga que tiene epilepsia, pero ahí parecemos hermanas, porque ahí nos ayudamos mutuamente los tres, pero los tres tenemos epilepsia. ¿Y los tres están rechazados por su familia? Sí, los tres. Híjole, bueno, pues esto es tema hasta de otro programa, caray, porque ¿por qué rechazo? ¿No? ¿Por qué el rechazo? Pero bueno, siento mucho, ojalá si te están viendo. Sí, me hacen favor pues, de ayudar. Sí. Ajá. Aquí yo Sí, te por favor. quería decir, Cris, que y sumando con el testimonio que veíamos, la señora que escuchábamos comentaba que tal vez solamente se iban a tener el uno al otro, los hermanos. Me parece que sería importante rescatarlo y aclararlo, porque también hay otros hermanos que no son necesariamente de sangre, ¿no? Son Sí. como en el caso de ella. Ella ha reconstruido su vida con otras personas con las que a lo mejor no fueron hermanos de sangre, pero que también se establece una convivencia similar o muy cercana a lo que podrían ser los hermanos de sangre. Y donde importan los mitos a los que tú has estado haciendo referencia. A mí me llama mucho la atención cómo van surgiendo recursos, ¿no?, en ti alrededor de generar redes de apoyo, en términos de tener grupo, tener con quien compartir, estar. Creo que podríamos caer en especular, que es lo que me parece a mí, pero hay algunos elementos que con cierta consistencia vemos en la psicoterapia, que es cuando la gente, una de dos o las dos, hay ignorancia sobre algo y no se sabe cómo manejarse, y entonces el miedo hace que te vayas para atrás, Claro. ¿no? Y la otra, ya la dije, el miedo, ¿no? Entonces, yo a lo que apelaría mucho, por ejemplo, es a que tú trates de desmitificar la importancia y la diferencia que haría para ti en tu vida si tus hermanos sí te volvieran a recibir, porque tú misma les atribuyes a ellos una gran fuerza en términos de tu felicidad. Creo que ahí están, es lamentable, ojalá se pudiera dar algún acercamiento, pero que busques más en tus habilidades para reconectar interacciones y vínculos que se vuelven importantes. No siempre la sangre sostiene o le da sentido al vínculo entre los hermanos. A veces la capacidad que uno tiene para desarrollar relaciones y redes de apoyo es la que nos acaba sosteniendo en la vida, y los hermanos se vuelven un plus que también está, Claro, porque o que no tuviste. Estamos hablando de 30 años, prácticamente no ha habido. Totalmente. ¿no?, Entonces una yo relación trabajaría mucho más en términos de tu proceso de duelo para aprender a soltar, que ellos y su propia conciencia les dirá en qué momento de sus vidas en relación a ti, Por favor. pero que trabajarías más en relación a ti y en desarrollar habilidades tú. Vidal, Ahora, por favor. cuidado con un término Sí. que usó de sí misma al clasificarse como sociópata. No sé si eso corresponde ¿Por qué a... utilizaste ese? Bueno, es que eso me lo dijo la doctora de psiquiatría. Y yo tengo sociopatía, estoy tomando aripiprazol como medicamento. Ah, ok. Y aparte soy epiléptica. Ok, ok. Bueno, porque sí me extrañó el Claro, que ella se autonombrara así. Exactamente. Claro, pero ya Entonces, estamos hablando de otra cosa. No, que pero sabe además dónde el puro explica. hecho de que esté preocupada, sentada aquí, tratando de, la conecta con las emociones, por lo tanto, por ahí habría una duda de si no hay un malentendido con el diagnóstico. Pues bueno, habría que verlo. Muchísimas gracias por eso, Sandy. ¿Algunos? Sí, tenemos un comentario en relación a la importancia de la pareja, por acá lo tenía, aquí dice, Aida, las rivalidades se marcan cuando los padres no tratan a los hijos equitativamente y cuando en principio, desde que se establece la relación de pareja, esta no es sana. Y se generan alianzas con papá o mamá y los hermanos empiezan a hacer bullying al hermano que consideran más protegido por alguno de los padres. Dice ella, en mi caso, fui el patito feo por estar del lado de mi papá. Eso me provocó mucho daño al grado de autosabotearme. Con ayuda psicológica he salido adelante. Mi padre murió hace 5 años y actualmente no me dejan entrar a su casa por la repartición de la herencia, que bueno, eso también sería otro tema, los conflictos que existen en cuanto a lo que hay alrededor del dinero y las herencias, ¿verdad? Y bueno, pues sí, así cuando se alían con un papá o con la mamá, lo que hablábamos hace ratito, hay muchos comentarios también en este sentido, que no sé si tenga algo que ver con el testimonio que tenemos por ahí. Pues a ver, sí, Vidal, por ahí favor. hay un punto en el darles ser equitativo, cuidado. Darles lo mismo. Entonces, a uno le doy medio vaso de refresco y el otro va a estar midiendo que a él le toque exactamente lo mismo. Se le da de acuerdo a la sed que tenga.
Y a la necesidad, claro. A eso me refiero. Y en los hermanos enfermos, porque ahí no se profundizó, Ese es un pero tema, quedaría ese es bien un ahí. tema que yo cuando tengo la oportunidad de dar una charla con personas que tienen hijos con algún padecimiento, alguna circunstancia especial, sí les digo que tienen que poner su atención en los que ya no están atendiendo, porque están bien, porque están normales, porque allí hay un abandono directo al chico que está bien, entre comillas. Ahora, vuelvo al punto y retomo lo del darles lo mismo. Si yo voy a comprar zapatos a uno porque tiene necesidad de zapatos, se lo voy y se lo compro a él. No llevo a toda la parvada a comprar zapatos, porque no se trata de ser parejos, se trata de poder cubrir las necesidades en la medida de lo posible como papá. Y también hablo de las emocionales. Hay niños que temperamentalmente, por ejemplo, son muy apapachones, requieren mucho contacto físico. Y hay otros que los tocas lo mismo y a los 3 minutos ya te están diciendo ya no. Y no es que no necesite de mi amor o de mi afecto, sino que lo manifiesta de una manera diferente. Entonces, tratar de poner a todos y darles lo mismo, creo que puede ser contraproducente. Claro, es que a veces malinterpretamos ser justos, ¿no? Porque ser justos no es darle a todos lo mismo, sino darle a cada quien lo que cada quien necesita, que eso es completamente diferente. Afectivamente tiene una aplicación también, directa claro. a esta cuestión de la rivalidad. Ahora, ustedes estaban comentando, Vidal, o sea, ¿qué herramientas o qué elementos sería importante que yo como papá le transmitiera a mi hijo para que pudiera resolver conflictos? Porque, bueno, lo que estamos viendo es que se aprende, es un laboratorio la casa, ¿no? Y entonces, para más grande lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que la resolución de los conflictos no ha sido posible y ha llegado a tal grado en el cual hay 30 años de no ver una hermana, 7 años, acá de este lado, bueno, los mandaron a la cárcel, ha habido conflictos enormes entre hermanos. Entonces, ¿qué cosas yo tendría que enseñarle a mi hijo desde pequeño para que pudiera resolver conflictos? Primero, a reconocer su emoción, reconocer que está enojado, por ejemplo, y respetárselo. Segundo, escucharlo y no interrumpirlo y no minimizar su situación, como, ay, te estás enojando de una tontería. Para él es importante y tiene que expresarlo. Le voy a dar respeto a lo que está comunicando. Permitir que desahogue, no minimizar su sensación, su desacuerdo, ni su emoción, ni la circunstancia que lo detonó. Otra es confiar en él, en que lo puede resolver. Expresa lo que quieres, qué es lo que sí quieres, qué es lo que ya no quieres. Y que la otra parte, ser un mediador de alguna manera, mostrar cómo se hace y de ahí sí permitir, mientras no suba de tono, como bien se mencionó hace rato, mientras no suba de tono a la agresión, a la ofensa, a lastimar, que ellos se hagan pelotas. También puedes observar que alguien está abusando del otro, que hay pseudo soluciones a costa de que uno siempre cede. Sí, eso sucede Allí muchas puedes veces. intervenir y decir, encuentren otra mejor solución porque está ocurriendo esto. Eso es como un coaching que tú vas a hacer, una asesoría, un entrenamiento, pero tienes que soltarlos. Sí, vas a ser como un asesor, vas a estar como... Durante un tiempo. Pero no como referee, que eso era lo que decías. No es referee. Oigan, por acá tenemos otra historia también. Isaías nos va a platicar qué es lo que sucede en su familia. ¿Cómo estás, Isaías? Bien, gracias a Dios. Muy buenos días a todo el panel. Gracias por invitarme. Fíjense que nosotros somos 3 hermanos. 3 hermanos. Mi papá es carpintero, todavía vive. Nosotros tuvimos una niñez, una juventud bien tranquilísima. Gracias a Dios, bien, bien, bien. El problema de nosotros empezó cuando todos nos empezamos a casar. Se vino aquella historia en que aquel ya no le podía hablar al otro. Mi mamita, en paz descanse, todavía se murió y les decía, un día se van a juntar. Hasta el día que falleció. ¿Dijiste 3 o 13? 13 Ok, hermanos. entonces ahora tú nos comentas 13. Si yo había entendido 3, pero 13. Tuvo 14 y mi mamá nomás se murió 1. Oye, y entonces tú dices que ustedes fueron creciendo con buena relación, se llevaban muy bien, eran una familia muy unida. ¿Y cómo les llamas a los que llegaron? Ahorita me lo dijiste. Unos pegostes. Los pegostes. Porque son los que empezaron, ante los esposos de mis hermanos, como los esposos de mis empezaron a no vernos, nos tenían envidia, porque somos tantos y cómo nos ayudamos. Ajá. Entonces, llegaba el domingo, mi mamá, oye, tu hermano necesita para esto, tu hermana necesita. Nomás empezamos a casarnos y todos empezaron, yo no. Y ya se dejaron de hablar.
Se dejaron de hablar, por eso digo que mamita decía, un día se van a juntar, mendigos. No podíamos hacer una fiesta porque uno llamaba, ¿quién está? Y ya nos nombraba. Entonces no voy. ¿Y eso cuántos años duró? ¿Cómo están hoy? Todavía estamos. Todavía en esa situación. Sí, muchos no van el día de la Navidad, bueno, ya no está mi mamita, ya no vamos. El día del padre muchos van, otros no van. Y todo por los pegos. Y todos por los pegos. Porque no nos yo siento, les digo a papá, es que no nos podían ver tan unidos. Y ellos empezaron, como no tenían tantos hermanos, como tantos hermanos, y se llevan bastante bien. O sea, ¿tú consideras que lo que pasó entre ustedes es culpa de los celos que provocó tanta unión entre ustedes con las parejas nuevas que empezaron a llegar? ¿Ustedes qué opinan? Rosario, Silvia, ¿quieren decir algo? Sí, a ver, yo agregaría un elemento aquí. Me parece que hay familias que en efecto logran esta cohesión como familia con una gran solidaridad, mientras funcionan como familia nuclear. En el momento en el que aparecen las parejas de esos miembros, es verdad, una forma de verlo podría ser generamos celos y envidia y entonces boicotean nuestra buena armonía familiar. Pero también hay otra forma de verlo, que es que esta familia no desarrolló las herramientas necesarias para abrir espacio a nuevas formas de ver las cosas. Si tú llegas a incorporarte en una familia que es numerosa y que está muy cohesionada, tus ideas empiezan a no tener un espacio porque no se parecen a las de esa familia. Y por lo tanto las tendrías que someter para acomodarte a esa familia porque pues ellos sí funcionan así. Y cada uno de ustedes en su individualidad tiene que aprender a darle cabida a su nueva familia nuclear, porque la familia nuclear de ahora de cada uno de ustedes es la que formaron, no es de la que vienen. Y tendrían que ir aprendiendo a abrir espacios y esta familia, que son ustedes como hermanos, tendrían también que tener la suficiente flexibilidad para decir ciertos elementos que hoy habían sido funcionales hasta hoy, tendrían que poderse acomodar también a las otras personas que vienen para darles espacio. Porque si no, estas personas que vienen como minoría, ¿no?, se están topando contra la pared. Y entonces eso hace que ambas partes, tanto el que llega como el que recibe, están siendo muy rígidos en su esquema de interacción y pues si hubieran sido tan autosuficientes, pues no se hubieran generado nadie ni hubiera ninguna nueva relación. Completamente de acuerdo, pero fíjese, todos son profesionistas. Entonces empezaron las esposas de unos a llamarle a la otra. Y de ahí, en vez de arreglarse, ambos hermanos, pues, a ver, anda diciendo tu mujer esto, pues vamos a arreglarnos nosotros o juntarnos. Se distanciaron. Pero los mismos hermanos no han tenido la capacidad también de atraer a los otros. Ahora ya no está mi mamita. O sea, cuando estaba mi mamita ya todavía decía... La mamá, el beso que le damos a la mamá. Para mí y para muchos pues es el núcleo. Claro. Porque por eso dice, pero eso decía, por eso tuve tantos, si no, ¿para qué? Muchísimas. Y 2 veces tuvo gemelos. Muchísimas gracias. Oiga, entre Isaías. más complicado, Sí. ¿no? Organizarse. Aquí dice Isaías, mis hermanos y yo nunca peleamos de niños, pero ya casados empezaron los problemas con las nueras. Y a partir de ahí ya todo cambió. Pero yo solo trato de mantenerme a distancia para no causar más conflictos. Y mi esposa hace lo mismo. Y felicita al programa, nos dice, pues sí, entre Muy más, bien. más difícil ponerse Claro, de acuerdo. pues nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y bueno, vamos a regresar al último bloque, a todas las conclusiones que tienen que ver con esto de cómo relacionarse de una mejor manera con los hermanos, inclusive cuando ya pasaron muchos años. Quédate con nosotros, en un momentito regresamos. No, yo creo que no. Pues porque respecto al género, pues deben de educarse igual, para evitar cuestiones como de machismo, de que a las niñas les toca ayudar y a los niños no. Yo creo que sí por igual. Si los educas parejo, pues no resulta perjudicial, al contrario, les hace un favor a futuro, ¿no? Yo creo que cada hijo tiene una personalidad distinta, aunque sean de los mismos papás, y uno tiene que estar atento a eso para saber cómo llegarles, cómo enseñarles, cómo inculcarles valores o lo que uno quiera que aprendan. Yo creo que no. Yo creo que sí. En realidad ellos se dan cuenta que a ambos se les da el mismo cariño y las mismas atenciones. No tienen el mismo carácter. Entonces este grande carga, más allá del cuídale hermanito, carga con ten paciencia, ten tolerante, sé empático y siempre que abusas de ese intento de educación, lo único que desarrollas es que ese grande se la cobra.
y te va haciendo difícil la relación por el rol que te adjudicaron papá y mamá. Presentar el que es muy difícil renunciar a todas las expectativas que podemos tener en relación a los padres y a la familia, no es fácil. ¿Hay una posibilidad de vivir en las peores circunstancias de un ser humano? Sí. Y ahí mismo puede ser un ser extraordinario, un ser que crea su propia solución. Un factor educativo que ayudaría muchísimo es que los padres renunciemos a las expectativas y a las fantasías que tenemos respecto a nuestros hijos, porque eso nos lleva a ponerle roles, etiquetas y obligaciones. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y seguimos platicando sobre esto que tiene que ver con la relación de los hermanos, cómo hacer para que nuestros hijos se lleven bien. Y bueno, tenemos un testimonio, que es un testimonio anónimo. Vamos a ver cómo vivió ella el conflicto con sus hermanos y parece que ahora hay conflicto entre sus hijas. Adelante. Buenos días. Gracias por haberme invitado. Al contrario, gracias por estar aquí. Bueno, pues yo viví con mis hermanos. Pues no, se puede decir que no viví con mis hermanos, porque yo nací aparte y ellos nacieron también por su lado, ¿sí? Los dos. Entonces, ¿a qué te refieres con que nacieron aparte? O sea, yo fui una hija no deseada. Ajá. Entonces, pues yo me crié solita. ¿Con quién te criaste? Pues solamente el único que me anduvo viendo fue Dios, ¿sí? Porque yo solita, yo de que me acuerde, de que me acuerdo a los 7 años yo empecé a trabajar, o sea, haciendo mandaditos ¿sí? ¿Y cuál fue el conflicto con tus hermanos? Con mis hermanos, bueno, pues mi mamá tuvo otra pareja y de ahí vinieron esos 2 hermanos. Yo a ella la conocí cuando yo tenía 13 años. Al igual que a mis hermanos, ¿sí? Mis hermanos. ¿Conociste a tu mamá cuando tú tenías 13 años? Ajá. ¿Ok? Y igual que a tus 2 medios hermanos. Ajá. Ok. Sí. Y bueno, pues ellos a mí me llamaban, pues que era yo una bastarda, ¿no? Y bueno, mi mamá nunca trató de unirnos, siempre ella se enfocó con sus 2 hijos y a mí, pues no. Yo siempre hice mi vida solita. Me casé y me separé, pero yo sola. ¿Y a ti te costó como entonces trabajo tener esta relación con tus hermanos? ¿Tu mamá nunca la propuso, nunca la motivó? Y ahora dices que también tienen conflictos tus hijos. Ajá, sí. ¿Son hijos, hijas? Son 2 hijas. 2 hijas. 2 hijas, en la cual pues ellas, pues yo traté de criarlas lo mejor, o sea, lo que yo no tuve, traté de darles lo mejor que pude de mí, trabajando como haya sido, tienen una carrera y eso, pero pues ellas pelean demasiado, o sea. ¿Siempre han peleado? ¿Desde niñas pelean? Pues sí, porque el papá siempre tuvo una distinción por una de ellas, ¿no? Que porque era más aplicada que la otra. Ajá. Pero pues para mí eran las 2 igual. Ok, entonces hubo ese conflicto con el papá. Ahora que ellas ya son 2 mujeres adultas, porque dices que ya terminaron la carrera, ¿siguen peleando? Sí. Ahora los pleitos, ¿por qué son? Porque la menor tiene poco de haberse casado, tendrá 1 año, año y medio que se casó. Es la que estuvo más conmigo. O sea, la que más me apoyó, y la otra, pues, ya con su familia, pues, aparte, ¿no? Aparte, pero, pues, cuando ya fueron a pedir a mi hija, que es, pues, sí, a la chica. A la chica, cuando ya la fueron a pedir, pues, ella siempre se mostró la más grande se mostró un poco grosera con su cuñado, ¿no? Ahora su cuñado, porque le dice, mira, te voy a decir una cosa, bueno, no digo el nombre, ¿verdad? Dice, te voy a decir una cosa, si mi hermana es K, yo soy el triple, se lo dijo, ¿sí? Entonces, pues ahí no se pueden ver, una porque tiene y otra porque no tiene, y O sea que hasta la fecha se siguen peleando. Posiblemente sea por envidia, sea por celos,
por la relación contigo tal vez. ¿Tienes algo? Vamos a ver qué te dicen los especialistas con respecto a esto, ¿sí? A ver, ¿por qué razón podría ser la causa por la que se pelean tus hijas? Dame un minutito. Mira, ¿nos puedes decir algo? Bueno, está un poco para mí confuso toda la situación, requeriría mucha más información, pero a bote pronto, una cuestión que yo le sugiero a usted como mamá. Como mamá, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, soy pedagogo, entonces puedo ofrecer pautas educativas. Vale la pena que usted manifieste a sus hijas un amor incondicional. Incondicional quiere decir no que le va a permitir absolutamente todo, pero a pesar de cualquier cosa, usted la ama. Que las dos tengan una percepción de usted de amor incondicional, de que están fuera de peligro, de que no tienen que comportarse de la manera que usted desea para usted amarlas. Ahora, son adultos y ellas tendrán que tomar sus propias decisiones respecto a su proceso terapéutico, que veo, urge, que tomen realmente la rienda y decir, tengo que manejarme emocionalmente porque está fuera de mi control y estoy llevando las cosas a una circunstancia, a una situación que va a ser más grave. Entonces, mientras usted manifieste ese apoyo a las dos en el sentido de amor incondicional que me refería hace un momento, hasta ahí, si usted avanza en ello, habrá avanzado mucho. Pero también tome en cuenta que ya es responsabilidad de adultos con los hijos. Hay que soltar a los hijos, ¿eh? Hay un momento donde usted ya no puede hacer casi nada, pero eso no quiere decir desentenderse, quiere decir ese amor incondicional que le menciono. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Rosario, ¿qué hacer en el caso de un hijo único? Por ejemplo, pues bueno, si esto es un laboratorio y ahí experimentas cómo relacionarte con los demás y cómo aprender el conflicto, ¿qué pasa cuando tienes un hijo único? Cuando hay un hijo único, yo trato de tener como cuidado en dos cosas. Primero, ¿qué significado tiene para estos papás que tienen un hijo único? Porque yo soy una persona convencida de que dependiendo de qué color es el lente con el que ves las cosas, vas a acabar provocando que eso te compruebe lo que tú estás buscando, ¿ok? Si yo creo que tener un solo hijo va a hacer de mi hijo alguien infeliz, no le pude dar otro y demás, voy a acabar tratándolo de tal manera que lo voy a volver vulnerable, alguien que no tiene recursos, y voy a acabar comprobando, ¿ves? Es que fue un hijo único, es que no tuvo hermanos, ¿ok? Entonces, lo primero que yo siempre pregunto a unos papás es, ¿cuál es su idea de lo que puede afectar o no afectar en el caso de los hijos únicos? Segundo, creo que hay muchas posibles maneras de generar redes de apoyo y de interacción en donde acabas generando a veces hasta hermandad en personas con las que no compartes un lazo. Y entonces me parece que solo se van a tardar un poquito más en tener el contacto en la escuela, con otros niños, con otros amigos, y entonces ahí hay que cuidar cómo se es solidario, cómo se es fraternal en el trato, cómo eres cordial, desde qué lugar tomas las decisiones para resolver conflictos, y entonces eso va a ir dando las habilidades en relación a lo que se genera. Yo la verdad soy alguien que no le doy mucho peso a si alguien es hijo único o no. Creo que están en una situación de igualdad en la que va a ser más importante la visión que los papás tienen acerca de esa circunstancia, más que la que creo que en el mundo acaba sucediendo. Ahora sí propiciar que, por favor, socialicen con niños de su edad, porque efecto. luego son Por ejemplo, pequeños los primos. adultos, que vayan con los primos, que estén con amigos, que socialicen en la tarde con compañeros de la escuela. Por favor, que vivan con otros niños. Sí, porque luego se convierten en adultitos, como dices. Exacto, están pegados a la mamá o al papá todo el tiempo. Un comentario Sí, Sandy, de una hija única. Rufina Flores nos dice, soy hija única y hubiera querido tener una hermana o hermano. No entiendo por qué hay peleas entre familia. Si vida solo hay una y estar peleando o dejarse de hablar por tonterías no es válido, dice. Porque no lo entienden, por eso no lo entienden. Dice, ahora tengo a mis hijos y no les permito que se peleen entre ellos. Entonces, bueno, pues ella, claro, le hubiera gustado y nos comparte su experiencia. Está bien, nada más que el no permitir que se peleen va a hacer que los niños puedan canalizar esa emoción, ese conflicto de alguna otra manera no necesariamente saludable. El conflicto, el pleito no es malo. No es malo. El pleito simplemente debe de tener ciertas reglas, ciertas normas, las pautas, las normas predecibles, que tú siempre vas a responder de una determinada manera, que el niño sabe hasta dónde y dónde ya no puede.
esa es la mejor, Y el hace mejor ratito antídoto. tú decías que hay cuestiones que ya son de adultos. Va a llegar un momento en el que aunque tu mamá no te permita pelearte, pues ya te vas a tener que pelear porque ya eres mayor, ¿no? Aunque sea escondida. Entonces, sí. Claro, y aparte hay que aprenderlo, ¿no? Yo recuerdo el caso de una prima donde de veras sus papás no se peleaban, se llevaban muy bien. Yo creo que hay personas que sí se llevan bien, Sí, claro. parejas buenas, etcétera, ¿no? Y el día que ella se casó y el primer conflicto salió corriendo. ¿No? Y después se dio cuenta que, bueno, pues nunca aprendió a pelearse. Y esto que dices tú es importantísimo. Aprender a pelear. Aprender a pelear y que puedes discutir y que no necesariamente una discusión te va a llevar a un divorcio o a unos golpes o a una ruptura, Aprender a ¿no? contenerte de tal manera que no fractures la relación. Claro, exacto. Y que no tires a matar. Hay personas que tiran a matar en cada pleito. En cada pleito. Como si les fuera la vida en ello. Sí, sí. Y claro, porque tal vez lo que aprendieron ahí es a tener la razón, que es lo más importante, ¿no? Hay familias donde dicen, es que tengo que tener razón y tiran a matar y no les importa, ¿no? Ese justo es uno de los elementos que creo que para mí es más importante. Más allá de tratar de ser justo, cuando dos hijos están peleando, tratando de ver tú como alguien que eres juez, dando veredicto de quién tuvo razón y no, hay que privilegiar la armonía de la casa, no la justicia. Porque ese hermano que a los 40 años siente que tiene el derecho de pelearse contigo por el dinero, es porque creyó desde chiquito que si tenías razón en tu argumentación, estaba válido que te pelearas. Claro. Y por lo tanto puedes pasar a segundo plano la interacción y la relación con la otra persona. Claro. Entonces yo digo con mucha frecuencia, señores, cuidado. A veces es que el objeto es propiedad del hijo A. B vino y se lo quitó y entonces se pelearon. Le dije, estoy de acuerdo, pero quítale a A ese objeto en ese momento también. Pero es que es el dueño del objeto. No, está mal usando el ser dueño del objeto para tomarse privilegios alrededor de cómo maltratar al otro por ser el dueño del objeto. Luego se lo devuelves, pero de momento dile, no estás sabiendo ser buen propietario de este objeto, no supiste manejar cómo se regula la propiedad de este objeto y por lo tanto lo quito, porque para mí es más importante la armonía entre ustedes a ser justo porque tú eres el dueño del objeto. Entonces, lo vas a tener que ir practicando, pero si privilegiamos la armonía familiar en contraposición con tener la razón, le vamos a quitar argumentos a los 40 años para, en aras de tener la razón, que te vaya muy bien y no vuelvas a saber nada de ti. Sí, se rompen familias. Y justo lo que Sandy nos está diciendo, muchos de los conflictos de adultos tienen que ver también con conflictos no resueltos sobre herencias, dinero. ¿Qué opinas de eso, Silvia? Bueno, indiscutiblemente que la herencia es un reconocimiento muy fuerte que los padres hacen a un hijo y no a otros. ¿Por qué? Porque hay, como dice Rosario, hay objetos que son sobrevalorados, ¿sí? Por pensar en algo, bueno, la casa de los padres. Sí, la casa, entonces, el coche, el dinero, la joya, ¿no? Bueno. Indudablemente. Por las joyas a veces se pelean dos hermanas, increíble. ¿Cómo no? Y a muerte. A muerte, sí. Entonces, hay objetos sobrevalorados, pero va a depender de este juicio, digamos, y no de dejar situaciones, digamos, de venganza entre los hermanos. Algo que no se ha dicho aquí de los padres es que los padres hacen alianzas por satisfacciones muy personales de ellos, por un lado. Y por otro lado, porque hay también una satisfacción en que los hijos se peleen. ¿Por qué? Por el cariño de la madre, principalmente por el cariño de la madre, ¿sí? La madre alcanza un estatus en el momento en que haya rivalidad entre los hijos por ella, ¿sí? Entonces, si desde ahí el objeto por excelencia es la misma madre, imagínense cuando la madre le cede otro objeto que ella también valora a uno de los hijos. ¿Es devastador? Es devastador. Claro. Ahora, una madre que se para ahí es una madre que tiene es muy infantil, ¿no? Una madre que se para en esta posición de pelense por mí, pelense por mi cariño, ¿no? Bueno, no sé. Mira, aquí un comentario también en relación a otra forma de ver los objetos. Plumería Alba dice, parece que a veces los hermanos se cobran las deudas entre sí que en realidad les deben los padres. No queremos tocar nuestra imagen perfecta de los padres y tomamos a los hermanos como perpetuos objetos de venganza, cuando muchas veces los hermanos
todos sufren y sobreviven, cada quien a su modo, los errores de los padres. Me das los datos de ese señor para ver si le publico uno de sus libros, ¿no? Sí, muy interesante como comentario, sí. y la manera de verlo desde otro ángulo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Oigan, pues ya estamos al final de este programa. A forma de conclusión. A forma de conclusión, yo diría que los padres tenemos muchas posibilidades de acción, no dándole preferencia a uno, pero tampoco tratando de ser parejo en todo, sino escuchando y observando. Más empatía, más vínculo, más aspectos de socialización que la estructura rígida de te voy a dar lo mismo para que no haya celos. Ese punto y las habilidades sociales de negociación practicadas, acompañadas, para que luego tú le permitas llegar a sus propias negociaciones, aunque a ti no te parezcan. Y rescatando algo que Silvia dijo, aprender a renunciar a mis expectativas respecto a cómo deben de ser mis hijos. Muchísimas gracias, Vidal, por favor. Yo pensaría que es esa primera gran experiencia de vida no elegida, ¿no? Yo no decidí tener hermanos, los tengo y van a ir acompañando desde que los tuve hasta el momento y en el futuro que podamos seguir juntos y vivos, una experiencia de práctica constante, de capacidad adaptativa, de capacidad para solucionar problemas, ¿no? En donde van a ser los que van a acabar estando y ocupando diferentes espacios de importancia en mi vida, ¿no? Pero que pueden llegar a dar una constancia importante. Y sí creo que papá y mamá tienen mucho trabajo por hacer, pero que también hay que ser muy sabios para saber cuál es el momento en el que hay que hacerse Ya no me toca. Muchísimas gracias. Tenemos 30 segundos, por favor. Sí, bueno, no se ha hablado tampoco de las posibilidades amorosas. Yo creo, definitivamente, en la posibilidad, no solamente creativa y transformadora de los seres humanos, sino en la posibilidad, digamos, que un ser humano se puede dar de amar a otro, que finalmente algo tú tocaste, de que terminabas a lo largo de la vida, ¿sí?, queriendo a los hermanos. Bueno, a mí me parece que para mí eso Nos quedamos sería con esto de queriendo a los hermanos. queriendo a los Perdón. hermanos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti que siempre estás de otro lado de la pantalla. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.